Buenos días, mi nombre es Camila de León, yo soy docente del Departamento Básico de Medicina y en el día de hoy vamos a hablar sobre aterosclerosis. El eje temático que vamos a seguir hoy va a ser hablar de la definición de aterosclerosis, la importancia de este tema, los factores de riesgo cardiometabólicos, la estructura del vaso sanguíneo y el endotelio vascular, la generación de la placa de ateroma, la estructura de esta misma placa y las consecuencias clínicas que tiene la ateromatosis. Entonces, la aterosclerosis, una palabra derivada del griego que significa escleros, el engrosamiento, y atere, la acumulación de lípidos, es una enfermedad inflamatoria crónica que va a afectar sobre todo las arterias que tienen un mediano y un gran calibre. Estas arterias las vamos a entender como las carótidas, las coronarias, la aorta y las mesentéricas. Y es por eso que esos van a ser los lugares donde nosotros vamos a ver con mayor frecuencia las manifestaciones clínicas que tiene esta enfermedad. Si bien nosotros hablamos de la aterosclerosis generalmente en los pacientes añosos, está lejos de ser una enfermedad que solo afecta a este tipo de población, ya que es un proceso inflamatorio que comienza en las primeras décadas de la vida, ¿ah? Y por ende compromete al ser humano desde el inicio hasta el fin. Yo dejé por aquí debajo un corte histológico de una placa ateromatosa donde nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, lo que engloba, esto que estoy señalando aquí en la flecha, es la adventicia, que es la pared, la estructura, la parte más exterior de un vaso sanguíneo, y en el interior de este vaso sanguíneo es donde vamos a ver a la placa aterosclerótica. Esta parte más blanca es lo que va a conformar la luz vascular, que es donde debería circular el flujo sanguíneo, y este sector que se ve un poco más rosado, azulado, es la placa ateromatosa propiamente dicha, que se va a dividir en dos sectores, que vamos a hablar igual más adelante, que va a ser la cubierta fibrosa y el core lipídico o core necrótico que se encuentra en el interior, donde se van a encontrar las células proinflamatorias y cuyo tamaño va a determinar la estabilidad de la placa. Aquí, por ejemplo, al costado también vamos a ver otra placa ateromatosa que no está teñida en este caso y se ve de forma un poquito más dorada, con otra coloración, la acumulación lipídica importante que ocurre en el interior. La aterosclerosis, entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica que va a determinar este tipo de lesiones que pueden ser únicas o múltiples a lo largo de un vaso sanguíneo que van a ir creciendo por acumulación lipídica y van a ir obstruyendo, por ende, la luz del vaso sanguíneo. ¿Ah? Esta obstrucción del vaso sanguíneo es lo que va a ocasionar a futuro los síntomas que va a presentar una persona. ¿Por qué hablamos entonces de enfermedades cardiovasculares? Como ejemplifica esta tabla que les traje en el día de hoy, que fue extraída de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y fue el informe del 2022, ejemplifican que a nivel uruguayo, las enfermedades cardiovasculares siguen constituyendo la principal causa de muerte y mortalidad. Y no solo en Uruguay, sino que a nivel mundial todavía siguen siendo la primera causa de muerte. ¿Ah? Entonces, si bien ahora están muy de moda las enfermedades cardiovasculares, esto no siempre fue así, no siempre constituyeron parte de las primeras causas de mortalidad. Como consecuencia del control de las enfermedades infecciosas, que fue un fruto del progreso médico en la prevención y en el tratamiento, así como también de las mejoras en la calidad de vida, la expectativa de vida tuvo a lo largo de este siglo pasado un aumento sustantivo. Esto dio lugar a que sobre la segunda mitad del siglo XX emergiera un nuevo perfil epidemiológico en el cual las enfermedades crónicas no transmisibles, como la patología cardiovascular y el cáncer, constituyeran estas principales causas de muerte. Así que les dejé aquí abajo que existió una transición epidemiológica hacia una mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, ¿tá? Fruto más que nada del control de las infecciones que antes constituían las principales causas de muerte, que ahora ya no, gracias al rol de los antibióticos y las vacunas. Entonces, yo les dejo aquí una pregunta, si la aterosclerosis es una enfermedad nueva o si es una vieja conocida, ya que hay ciertas cosas que están muy fuertemente relacionadas con la aterosclerosis, como es la industrialización, la urbanización y el estilo de vida occidental.
Aún así, a pesar de estos estilo de vida tan propio nuestro, como el consumo de productos ultraprocesados, la obesidad, el sedentarismo, se trató en estos dos estudios que les dejé por aquí de estudiar si la aterosclerosis era una enfermedad que también aquejaba a las sociedades anteriores. Entonces, hay uno de estos estudios que se llama el estudio Horus, que es un estudio que hace honor a una deidad egipcia, que trató de estudiar a 137 momias egipcias, de las cuales databan más de 4.000 años de antigüedad. Yo les dejé aquí unas fotos traídas de este estudio, donde lo que se realizó fueron tomografías computarizadas en estas momias y se trató de hallar por este método imagenológico a ver si habían placas ateroscleróticas. Les digo por acá unas de las imágenes que saqué de este estudio, donde se puede ver que en la carótida todavía existían placas ateroscleróticas en estas momias que eran tan viejas. ¿Ah? El único sesgo que en realidad tiene este estudio, que no era propio por la metodología del estudio, sino que era por las momias a las que podían acceder, es que los antiguos egipcios que eran momificados no pertenecían todos a la clase baja, sino que la gran mayoría de ellos eran faraones o pertenecían a las clases altas de la sociedad. Por eso eran momificados. Estas personas que pertenecían a esta clase alta o que eran faraones, es una realidad que accedían a estilos de vida que otros tipos de personas no podían. Eso significa que tenían un poco más de acceso a agua potable, a que se cocinara fuera de sus casas y por ende no tenían todos los problemas relacionados a la combustión y tenían por poder económico un poco más de acceso a otro tipo de alimentos, por ejemplo, carnes y grasas. Entonces, si bien son los primos hermanos de hace mucho tiempo, compartimos algunos de los factores de riesgo cardiometabólico que nos aquejan hoy en día. Y por eso puede ser que exista una sobreexpresión de aterosclerosis en esta población tan antigua. A su vez, les dejo también aquí arriba una momia que no era egipcia, que es una momia muy famosa, que se llama Opsi, que es el hombre de hielo, las momias más antiguas que tenemos, que tiene más de 53.000 años de edad, en la cual también se hicieron estudios imagenológicos y también se vio que tenía placas ateromatosas. O sea que esta es una enfermedad que nos ha ido acompañando por lo menos hace 53.000 años. O sea que no podemos decir que es únicamente una enfermedad contemporánea, sino que puede ser que ahora estemos viendo más aterosclerosis fruto de este cambio en la transición epidemiológica de enfermedades infecciosas a enfermedades no transmisibles. Y bueno, para seguir un poco, siendo que ya sabemos ahora qué es la aterosclerosis y quiénes padecen más que nada de esta enfermedad, vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar estas placas de ateroma. Entonces, los factores de riesgo cardiometabólicos todos fueron encontrados, en la gran mayoría de ellos, a punto de partida de estudios epidemiológicos. El más importante, que se llama el estudio Framingham del corazón, que es un estudio muy conocido, ¿ah? Y que estudia a varias generaciones de una misma familia. Ya existe tercera y cuarta generación del estudio Framingham, a partir del cual salieron datos muy importantes, por ejemplo, la asociación del cáncer de pulmón con el tabaquismo. Del también salieron muchos de estos factores de riesgo cardiovasculares que vamos a ver ahora. Los factores de riesgo cardiovasculares, que importa que sepan, son los no modificables y los modificables, esta división. Dentro de los no modificables vamos a tener a la herencia, siendo que si uno tiene un familiar directo, por ejemplo, madre, padre, abuelo, que haya padecido alguna complicación de una enfermedad aterosclerótica, uno va a tener más riesgo de desarrollar esta enfermedad, así como también algunas personas tienen cierta genética desfavorable, por ejemplo, la herencia homocigota o heterocigota de una hipercolesterolemia familiar, donde existe una alteración en el receptor del LDL y por ende este no puede ser internalizado a las células y la LDL se va acumulando en las diferentes arterias, lo cual lleva a un proceso bastante acelerado de ateromatosis. A su vez, el sexo masculino también se ve parcialmente desventajado, ya que también tiene un poco más de riesgo para hacer esta enfermedad aterosclerótica, y esto se debe más que a algo propio del sexo masculino, sino a algo propio del sexo femenino, que es el efecto ateroprotector del estrógeno. Las mujeres que estamos dentro de una edad reproductiva, tenemos este efecto protector del estrógeno que lo perdemos una vez que llegamos a la menopausia.
Una vez que la mujer llega a la menopausia, pierde este efecto del estrógeno, que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo por el cual genera tanta protección, pero se iguala en mujeres posmenopáusicas y en hombres los factores de riesgo cardiovasculares. Ya en este momento, el sexo femenino posmenopausia no genera protección. Y lo otro es la edad, ¿tá? Que es un factor de riesgo que ha estado infinitamente relacionado a la aterosclerosis, porque así como envejecen muchas de las células de nuestro cuerpo, también existe el envejecimiento arterial, ¿ah? Así como estas arterias se vuelven más rígidas, más duras, ¿ah? También tienen mayor riesgo de que a lo largo del tiempo se vaya depositando colesterol en ellas y generando complicaciones. Lo no modificable son cosas que una persona no puede cambiar. Entonces, lo que uno le hace hincapié a los pacientes es en tratar de modificar los factores de riesgo que sí son modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables, la hipercolesterolemia es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis. Es así que es donde tenemos que hacer hincapié en que las personas no tengan una dislipemia heterogénica. Estas personas vendrían a ser quienes tengan un colesterol mayor de 200 y un HDL menor de 40, las que se encuentran en más riesgo de generar un proceso ateromatoso. Por otro lado, vamos a tener como factor modificable la diabetes mellitus, que cabe destacar que es una enfermedad que produce LDL más pequeñas y densas y por ende que tienen mayor capacidad de atravesar la membrana endotelial y por ende genera lo que se llama una dislipemia altamente aterogénica. El tabaquismo, que genera lesión endotelial, por ende disfunción endotelial, que es la piedra angular que se encuentra detrás de la generación de la ateromatosis, como vamos a ver más adelante, la hipertensión, a la obesidad y la inflamación crónica, como estados inflamatorios crónicos de bajo grado, que también generan lesión a nivel del endotelio y por ende disfunción. Y lo otro son los agentes infecciosos, como se ha visto que dentro de las placas ateromatosas no se sabe bien cuál es su rol patogénico, pero se ha encontrado, se ha aislado herpes virus, citomegalovirus y clamidia. Entonces, ahora que ya conocemos qué es la aterosclerosis, y cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos para su generación, nos resta un poco para hablar cuál es la patogénesis y cómo se genera una placa aterosclerótica. El proceso de aterogénesis se puede dividir en 3 etapas. Vamos a tener la iniciación, la progresión y las complicaciones de la enfermedad. Para entender este tipo de proceso tenemos que tener bien claro cuáles son las capas y cómo es la estructura de un vaso sanguíneo. Es así que este es un vaso sanguíneo redondo que vemos acá y vamos a tener un enfoque entonces de la pared. Esta capa que se encuentra más al exterior, o sea, de afuera hacia adentro, va a ser la adventicia. Vamos a tener luego una capa de células musculares lisas y por ende la íntima, donde vamos a encontrar esta capa de células endoteliales, que va a ser una monocapa de células que va a tener un montón de... va a tener esta capa de células endoteliales que va a tener un rol fundamental en este proceso. ¿Cómo desarrollamos entonces, cómo se desarrolla el proceso heterogénico? Hoy en día lo que se cree es que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que responde a una teoría que se llama la teoría de respuesta a la lesión, donde lo primero que existe es una lesión a nivel del endotelio, lo cual genera un endotelio disfuncionante y lo que nosotros tenemos, la aterosclerosis, es fruto de tratar de reparar esta pared arterial y fallando en el intento. Entonces, la piedra angular que está detrás de este proceso de aterosclerosis va a ser esta monocapa de células endoteliales que van a recubrir a todos los vasos sanguíneos que se va a encontrar disfuncionante. Eso significa que va a tener un aumento en la permeabilidad, un aumento en la adhesión leucocitaria, una disminución de la capacidad antiagregante y una respuesta vasodilatadora bastante afectada. El padre de esta teoría de respuesta a la lesión, por eso les dejo una foto acá, es Rudolf Virchow, que lo vamos a ver en otros teóricos porque también fue el padre de muchas de los del descubrimiento, la diluización de la patogenia de la trombosis, ¿no? Que fue el primero que realizó los estudios investigativos que llevaron a cabo, por lo cual se dilucidó la aterosclerosis y que fue en realidad publicada por Russell Rowe
¿ah? Que en un principio fue enteramente olvidada, ¿ah? A favor de la teoría de que la aterosclerosis era únicamente la acumulación de lípidos. Como ven, él murió en 1902, o sea que publicó esta teoría muchísimo antes y se quedó olvidada en el tiempo. Entonces, para hablar de la iniciación, como habíamos dicho previamente, la disfunción endotelial va a ser el primer paso en la generación de esta placa de ateroma. ¿Y dónde se va a generar esta disfunción endotelial? Se puede generar sobre cualquier célula endotelial a nivel del cuerpo, pero hay ciertas zonas que van a estar un poquito más afectadas. Es así que generalmente va a afectar las arterias de mediano y gran calibre, o sea que va a dejar por fuera los capilares, y las zonas de bifurcación van a ser zonas particularmente endebles. Desde que aquí esta imagen donde vamos a poder ejemplificar todo el proceso, ¿ah? Por el cual uno genera la aterosclerosis. Tenemos todas las capas de nuestro vaso arterial, que acá está cortado a la mitad, donde vamos a ver las células endoteliales, que como forman parte de la íntima, las células musculares y la adventicia. Entonces, sobre estas células es donde se va a ejercer una lesión. Vamos a tener una lesión endotelial crónica, ya sea porque tenemos una dislipemia, porque somos hipertensos, porque fumamos, porque tenemos toxinas, virus, una reacción inmunitaria que está generando una lesión sobre este endotelio. Este endotelio se vuelve disfuncionante y va a perder todas esas funciones antiagregantes, antiinflamatorias, antitrombóticas, ¿ah? Que lo caracterizan y por ende va a dar lugar a un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio, que quiero ejemplificar un poquito más con esta imagen, me parece que queda un poquito más clara, ¿ah? Por ejemplo, en estas zonas de bifurcación hay ciertos aspectos del flujo que se ven bastante comprometidos. Así que, por ejemplo, la zona de bifurcación, las arterias de mediano y gran calibre, vamos a ver que el flujo pasa a ser un flujo laminar, un flujo turbulento. Eso puede generar, por ejemplo, una desalineación de las células endoteliales con la consiguiente acumulación de partículas de LDL, o si no, cualquiera de los otros tipos de lesión, ya sea el tabaquismo, un virus, una dislipemia, que también puede generar la acumulación de este tipo de partículas. Es así que tenemos el LDL que va a, por medio de estas células que quedaron disfuncionantes, van a poder penetrar esta membrana y van a quedarse a vivir dentro de la íntima. Una vez que estas células atraviesan esta membrana, generan un estado inflamatorio dentro de la íntima, ya que no es una célula que debiera estar ahí. Este estado inflamatorio que genera dentro de la íntima va a generar que el endotelio vascular llame a células de la inmunidad, lo que va a producir que se expresen en la membrana de estas células endoteliales estas moléculas de adhesión celular, que van a ser la E-selectina, la P-selectina, la B-CAM y la I-CAM, un aumento de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces estas células de adhesión, ¿ah? Se van a expresar en la membrana y van a hacer que los monocitos que estaban transcurriendo por la sangre se vean internalizados, o sea que se van a pegar a la membrana, van a rotar y van a entrar como por sus poros, como entre sus células, por estas uniones que van a estar debilitadas, van a entrar hacia adentro. Estos monocitos se van a diferenciar dentro de esta capa íntima por medio de la expresión de unas citoquinas proinflamatorias, se van a diferenciar a macrófagos. Estos macrófagos que van a estar diferenciados dentro de la íntima van a ingerir estas partículas de LDL que se encuentran en el interior por medio de unos receptores de membrana que se llaman los receptores scavenger. Entonces, estas células macróficas, ¿ah? Con este LDL oxidado en el interior, es lo que vamos a llamar células espumosas. Estas células espumosas, ¿ah? Posteriormente van a ser las responsables de generar y propagar el estado proinflamatorio, ya que son células altamente disfuncionantes que tienen LDL en el interior que no tienen la capacidad de procesar y por ende van a empezar a liberar especies reactivas del oxígeno, ¿ah? Y otras especies proinflamatorias como la interleuquina 1, ¿ah? Que van a propiciar este ambiente proinflamatorio. Estas células macróficas que existen acá, que van a conformar estas células espumosas, corresponden a la primera etapa del proceso aterosclerótico. Esta es la primera lesión que vamos a ver. Entonces,
siendo que esa fue la primera etapa del proceso, la generación de esas células espumosas. Posteriormente, esta placa puede y debe progresar. ¿Ah? Entonces, la otra parte importantísima del proceso que nosotros vamos a ver, una era la migración esta leucocitaria, lo que se llama el reclutamiento leucocitario en la capa íntima, y el próximo va a ser el reclutamiento de las células musculares lisas, que va a ser el otro evento marcador importantísimo de la placa aterosclerótica. Es así, siendo que ya ocurrió el proceso de disfunción endotelial, de reclutamiento leucocitario y de generación de células espumosas, esta placa va a empezar a crecer. Y para que esta placa empiece a crecer, va a precisar reclutar a las células musculares lisas. Estas células musculares lisas se van a ver atraídas a ir hacia la membrana íntima por medio de citoquinas proinflamatorias y de factores de crecimiento que van a estar liberando estos macrófagos que se encuentran inflamados, lo que les va a empezar a reclutar. Estas células musculares lisas que van a ser reclutadas por esta capa íntima, una vez que lleguen a formar parte de esta capa, van a experimentar un proceso que se llama un switch fenotipo. Estas células pasan de un estado basal, donde en realidad no son células secretoras, son células únicamente contráctiles, y van a pasar a un estado proliferativo. Estas células musculares se van a parecer a macrófagos. Van a tener no solo un switch fenotípico a un estado proliferativo, sino que van a cambiar su forma y se van a entreverar con estos macrófagos, y por eso a veces se les llaman células musculares símil macrófagos. Y estas células musculares lisas que pasaron hasta acá, la importancia y la relevancia de su pasaje es que en su estado proliferativo son capaces de secretar matriz extracelular. Y la generación de esa matriz extracelular es lo que va a generar esto que vemos acá, que es el core lipídico, que va a estar casi un 100% conformado por la matriz extracelular, que va a estar liberando estas células musculares que cambiaron su estado. O sea que este core lipídico acá va a tener estas células musculares que son liberadoras de matriz, se va a llenar de matriz extracelular, va a tener macrófagos y otro tipo de citoquinas proinflamatorias. Así de relevante es la proliferación de este tipo de células, que en ratones que son deficientes de una de las proteínas, o sea, una de las células proinflamatorias que generan que estas células musculares lisas migren, ven que estos ratones que son deficientes de ese factor de crecimiento y por ende que las células musculares no migran, tienen placas ateromatosas muchísimo más pequeñas que el resto de la población. Son igual ratones deficientes generados en un laboratorio. Una persona en principio no debería tener el déficit de esos factores de crecimiento. Entonces, la placa ateromatosa pasa por todo un proceso que era el que habíamos visto, de reclutamiento de monocitos, de transformación a macrófagos, de macrófagos que comen a las CLDL y se transforman en células espumosas, lo que conforma la estría grasa y por ende la primera lesión aterosclerótica. Después vamos a tener el reclutamiento de las células musculares lisas. Esas células musculares lisas se van a transformar en proliferativas y por ende generar el core necrótico. Y esto va a determinar esta placa ateroma que estamos viendo ahora, que es una placa ateromatosa madura y el proceso final de ateromatosis, que es la placa que generalmente vamos a ver en los adultos a partir de la tercera y cuarta década de la vida, y esa por la cual se pueden generar las complicaciones y las manifestaciones clínicas que más tememos, como los infartos, los ACV, los sangor crónico. Es en estas placas que ocurre. Entonces, ¿de cómo están conformadas estas placas? Más o menos por lo que habíamos visto previamente. Vamos a tener la íntima, que se va a ver engrosada y que va a estar llena de células proinflamatorias, de macrófagos, de citoquinas. Va a estar conformado en el interior por un core lipídico, donde vamos a tener las células musculares lisas que están generando esta matriz extracelular, donde están nadando estas células, y esta pequeña capa aquí adelante, que es la que se llama la cubierta fibrosa, que es lo que va a separar a este core necrótico de la luz vascular. Entonces, estas placas ateroscleróticas que estábamos hablando van a tener, por la American Heart Association, las divide en 6 tipos distintos, siendo que la 1, 2 y la 3 son placas clínicamente silentes, o sea que no nos generan manifestaciones clínicas,
pero no por eso son menos importantes, ya que son las principales placas que deberíamos atacar para que no seguir llegando a placas más grandes. Entonces, la tipo 1 son células macrófagas, ¿tá? Que son espumosos, o sea, que ingirieron LDL, y son células aisladas, ¿tá? Eso es la tipo 1. La tipo 2, ¿tá? Es la estría grasa, ¿tá? Que es cuando hay acumulación de macrófagos espumosos. La tipo 3, ¿tá? Donde en realidad ocurre la migración de las células musculares lisas, ¿tá? Pero todavía no es una placa de ateroma propiamente dicha, o sea, todavía está dentro del proceso, ya que a partir de la 4, que están señaladas más en amarillo, son las placas clínicamente importantes o en las cuales puede ocurrir alguna de las complicaciones. La tipo 4 ya es una placa como la que vimos anteriormente, o sea, esta puede ser una placa tipo 4, ¿tá? Donde ya tenemos células musculares lisas, donde ya hay generación de matriz extracelular, ¿tá? La tipo 5, que es la placa de fibroateroma, que en realidad es nada más porque es un poco más grande y puede tener una cubierta fibrosa un poco más extensa. Y la tipo 6, que en realidad no es una placa propiamente dicha, sino que así se denomina a la placa 4 o 5 que sufrió alguna complicación. Entonces, este tipo de placas, ¿tá? Las podemos denominar placas estables o placas inestables, ¿tá? O sea, las tipo 4 y las tipo 5 las podemos definir entre uno de estos tipos. Las placas inestables van a ser las placas más preocupantes, que son aquellas donde se ve aquí, esta es la luz vascular del vaso, tiene una capa fibrosa extremadamente fina y un core lipídico grande, inflamatorio, ¿ah? Y que al tener esta capa fibrosa tan delgada son muy susceptibles a los cambios de presión, ¿ah? O sea que un cambio brusco en la presión puede generar la ruptura de esta placa. Es sobre esta que generalmente ocurren los infartos y los ACV, mientras que las placas estables, pueden ser tanto 4 o 5, lo que generalmente vemos es que si bien tienen un core lipídico, es un core lipídico con muy escasas células inflamatorias y que tiene una capa fibrosa muy extensa y por ende es mucho más segura y tiende a crecer más. O sea que esas placas, en realidad que son feas y que podemos llegar a ver en algunos pacientes que obstruyen un 70% del vaso, en realidad, a pesar de que están obstruyendo tan contenido de la luz, le generan menos problemas al paciente en cuanto a complicaciones agudas graves, sino que generalmente le da complicaciones crónicas, como un ángulo crónico estable. Más que nada porque tener una luz vascular tan pequeña, por ejemplo, en una arteria coronaria, podría llegar a determinar una disminución tal del flujo sanguíneo que el paciente cuando haga ejercicio sufra un ángulo. Estas son las placas que a veces son más pequeñas, si bien acá se muestra una luz vascular muy similar, realmente tienden a ser más pequeñas, obstruyen menor cantidad de la luz, pero están muy constituidas por un core lipídico grande y por ende eso es lo que les confiere, igual que la capa fibrosa fina, su mayor inestabilidad. Entonces, sobre esas capas, sobre esas placas que son tan inestables, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una placa con un core lipídico grande y una cubierta fibrosa muy pequeña, que está sometida a cambios bruscos de presión arterial y estrés. Y lo que le puede ocurrir es una rotura, una ulceración o una erosión de la placa. Cualquiera de estas complicaciones puede llevar a que ocurra una hemorragia intraplaca. Esta hemorragia intraplaca lo que hace es que expone a la circulación sustancias trombogénicas, como puede ser la exposición de uno de los tipos de colágeno, que generalmente no debieran estar expuestos a la circulación. El cuerpo entonces, al ver, por ejemplo, este colágeno que se encuentra expuesto, va a tratar de reparar esa placa que se rompió. En esa reparación de la placa se genera un trombo sobre esa placa que quedó inestable para tratar de tener esta hemorragia intraplaca, y es este el trombo que en realidad se desprende y genera un infarto o una ACV. Me gustaría ejemplificar que este cuadro fue donado por una de alumnos de nuestro departamento, que es la doctora Beleniza Garay. Les dejé aquí una imagen que fue sacada de un artículo de Nature, que estaba bastante bueno y se los vamos a dejar, que ejemplifica cuáles son, por ejemplo, las placas, las consecuencias agudas que puede tener
la rotura de una placa ateroma, dependiendo el lugar donde ocurra esa rotura o esa erosión de la placa. Y por último, llegando al final de esta exposición, nos gustaría hablar de cuál es el futuro de la aterosclerosis, ya que, fruto de que existen guías clínicas que nos ayudan en el manejo de los factores de riesgo cardiometabólicos, la medicación novedosa que ha salido al mercado y el control de las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, y el abandono progresivo del hábito tabáquico con las políticas antitabaco que existen principalmente en nuestro país, ha determinado un nuevo paradigma. Ha cambiado cuál es el paciente con factores de riesgo cardiovasculares o ha cambiado el futuro de la aterosclerosis, ¿tá? Siendo que poniendo de manifiesto otros como actores que también pueden estar muy involucrados en el proceso ateromatoso y que antes no se veía tanto, ya que teníamos todavía las enfermedades muy descontroladas. Entonces, la genética y la inflamación ahora juegan un rol bastante más preponderante en la patogenia de la aterosclerosis de lo que antes creíamos. Y para esto les traje un estudio nuevo, bueno, no tan nuevo, pero sí bastante novedoso, que está circulando en nuestro medio, que es el estudio CANTOS, que está denominado así por el acrónimo de cananicumab, Anti-Inflammatory Thrombosis Outcome Study, que lo que ha planteado es que existe una relación entre ambiente proinflamatorio, la inmunidad innata y la enfermedad aterosclerótica. Este estudio lo que informó, es que el cananicumab, que es un inhibidor de la interleuquina 1 beta, se dio este anticuerpo monoclonal en pacientes que tenían una enfermedad arterial coronaria establecida y una respuesta inflamatoria elevada. O sea, en personas con factores de riesgo cardiovascular que ya se supiera que tuvieran placas ateroscleróticas y que supieran que estuvieran inflamados porque tenían una PCR, es una proteína C reactiva alta en la sangre. Y lo que se vio en este estudio es que cuando uno disminuía la inflamación en estas personas, también reducían de forma significativa la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Y eso cambió un poco los paradigmas en cuanto a cómo uno debería tratar la inflamación en este tipo de pacientes. Lo que no significa que vayamos a irlos ni a inmunosuprimir a todos ni nada por el estilo, ya que si bien demostró una reducción significativa en la incidencia de eventos cardiovasculares, la realidad es que no está exento de otras complicaciones, como por ejemplo saber que el grupo de personas que recibió cananicumab, si bien tuvieron una reducción significativa de los eventos cardiovasculares, también tuvieron una mayor incidencia de infecciones. Sabemos que las infecciones también podrían jugar un rol en desestabilizar este tipo de placas, o sea que no está exento de riesgos realizar como eh, inmunosupresiones en este tipo de paciente, ni mucho menos. Es nada más algo novedoso o nuevo para traer. Y con esto finalizamos el teórico de hoy. Muchas gracias por escuchar. Bien, entonces, las enfermedades cardiovasculares que les estaba